Soy Iraima Fernández, nutricionista y entrenadora personal, y la reflexión que traigo yo aquí es si la IA puede llegar a ser tu coach de salud, o sea, tu asesor nutricional y de ejercicio físico. Iraima, muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Estamos grabando esto lunes a las 9 de la mañana, ya tiré un vaso de agua por la mesa. Desde aquí solo podemos ir para arriba. Bueno, bienvenido a Invernadero, pero ya lo conocías, que me estabas contando ahora que habías hecho aquí alguna cosa en su momento. Sí, el espacio es maravilloso. El espacio es estupendo. Este taller, antiguo taller de coches, ¿no? Sí, yo creo que de autobuses, no sé. O igual lo de autobuses ya lo trajo la leyenda, porque como la nave es tan grande, ¿sabes? Para darle magnitud, voy a empezar a decir de trailers de obra, para que a más gente le apetezca venir a verlo. Oye, tema importante este de la... Yo alguna vez probé, ¿eh? O sea, ¿tú alguna vez probaste a pedirle a ChatGPT? Sí, ¿no? Yo creo que hemos probado. Yo cuando fue la semana pasada estuve en el tercer congreso de IA, de inteligencia artificial, que se hizo en Gijón, en la feria de muestras, y bueno, ya es la tercera vez que estoy con el tema de la IA, y claro, al final yo creo que todos, pero hemos usado lo que llama mi hijo la IA generativa. Ya. Que la IA son muchas cosas, aparte de hacer gatitos para TikTok y preguntarle pues una receta de cocina. Pero Ya. sí, todos creo que lo hemos usado. ¿Controla mucho tu hijo o qué? Porque eso de... Bueno, en este caso sí, porque es ingeniero de datos. De hecho, se dedica a eso. Ya. Bueno, da un poco de miedo a veces. Bueno, a mí a veces me da un poco de miedo y otras noto como que es una... no sé, una inyección de inteligencia extra, porque es verdad que para muchas cosas ayuda mucho, pero para la hora de comer, no sé, yo no lo termino de tener claro. Lo que pasa es que en realidad yo cuando hablamos de comer lo pongo muy sencillo. O sea, si nosotros al final comiéramos 1,5 kilos de fruta y verdura todos los humanos diariamente, pues ya está, se acabó el problema. Pero o sea, suena mogollón. Claro, pero es que cuando yo digo, ¿pero cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cuál es en realidad el problema? O sea, el problema de la nutrición y de la falta de ganas de ejercicio. Pues que nos hemos apartado tanto de contextos evolutivos que hemos perdido focus. Entonces, no me sirve que está muy bien que yo le pueda decir a una IA que me planifique una dieta, pero en el fondo la cosa es más profunda, porque se mezcla la emoción. Y la IA de momento... navegar por los temas de la empatía, de la emoción, del mirarte a los ojos. Ya. De momento no lo ha hecho. No sé si entre unos años. Sí, a ver, nosotros aquí, por ejemplo, ya estamos también un poco en cambio previendo qué cosas de las que hacemos va a poder hacer la inteligencia artificial. Te iba a decir en 2 años, pero igual es a finales de abril. Sí. Y qué cosas... o sea, va a tener que seguir haciendo un humano a puro huevo. Entonces, no sé... Bueno, es complicado el tema, ¿eh? ¿Tú no te da miedo a veces? No, o sea, cuando hablamos de que... De hecho, el otro día, fíjate, en el congreso había 2 charlas. La primera era súper catastrofista. O sea, la primera él decía, de todas las empresas que estáis aquí, el 50% ya no vais a existir en unos años. Bueno, por eso te digo que la primera era así. Luego hubo una... intermedia, que bueno, era un poco de... Bajaron al 25%. Era otra charla intermedia, que bueno, era una cosa ahí que aportaba otro tipo de valor, y la última charla que yo vi era una mujer, además una fenómena, una CEO de trabajo en Telefónica, en IKEA, o sea, una mujer potente y guerrera, ¿no? Y fue todo lo contrario. O sea, nos mandó a sacar el lápiz y el papel y anotar, y empezó, lo primero que dijo es, calma, párate. Porque el problema es que ahora tenemos tanto ruido que al final es una parálisis por análisis. O sea, si el problema es que hay una información excesiva, pero una atención limitada. Yeah. Entonces yo creo que personas como yo lo que hacen es en consulta esa poca atención que tiene el cliente, analizarla y buscarle lo que él necesita. Digo cliente, paciente. Bueno, en mi caso, quiero decirte, yo me gusta más la palabra cliente porque en mi trabajo. Entonces lo que hago, o lo que yo creo que una persona en ámbito de salud debe hacer, es trabajar desde el principio de la individualidad. Vale. Y la IA muchas veces no sabe hacer las preguntas adecuadas, porque somos nosotros los que preguntamos a la IA. Luego la IA sugiere, pero nosotros preguntamos.
necesito que me hagas una dieta de no sé qué. Pero es que a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros. Ni siquiera conocemos nuestras propias necesidades. Ya. Entonces, si yo no me conozco y no conozco mis necesidades, quizás un profesional que sepa testarte y sepa conocer esas necesidades y tenga una experiencia, puede llevarte al contexto de decir, vale, ¿cuál es tu problema? Entonces, ¿cuáles son las claves por las que la gente viene a un nutricionista? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Vale, no, pero lo vamos a dejar para después. Vale. ¿Cuáles son las claves por las que una persona va a un nutricionista? Porque se va a casar. Como Pues, por ejemplo, que sí, supongo... o sea, pero bueno, que eso es... Vale. Pero ¿y tú cómo te hiciste nutricionista? Bueno, mi historia es un poco curiosa, porque yo cuando empecé a estudiar, terminé en el año 94 y a la gente le importaba absolutamente nada Ya. lo que en el año 94... ¿En serio? Sí, ¿no? Sí, no? bueno, yo que ya tengo unos cuantos años ya en Bueno, yo en el la 94 tierra. ya comía, ¿eh? Me imagino. Bueno, la historia, o sea, te cuento sencillamente. Yo nací en Venezuela, aunque no se me nota ya. O sea, yo soy Es verdad, hija, no se te nota nada. Soy hija de asturianos que se fueron pues, en aquellas épocas convulsas que hubo en nuestro país. Volvimos años después y, claro, yo estudio nutrición en el año 94 y digo, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? O sea, ¿pero volviste en ese mismo 94? No, antes. Yo volví con 19 años, ¿vale? O sea, mi madre decide volver a su tierra y, bueno, había que reinventarse. Entonces, en aquel momento había que estudiar algo. Yo llegué a Oviedo y a mí no me apetecía estudiar ni Derecho ni ADE, no iba con mi energía vital. Entonces, bueno, aparece nutrición y estudio nutrición. Pero cuando termino me doy cuenta de que en aquel momento yo digo, ¿pero esto para qué sirve? O sea, estudiar una cosa que no sirve para nada. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a dar clases. Empiezo a dar clases en una época que, bueno, tú ni te acordarás porque ni te sonará, pero había una chica que se llamaba Eva Nasarre. Sí, Bueno, todavía hay muchos disfraces por ahí de Eva Nasarre, pues, de bueno, la aeróbic pues y demás. Exacto, yo era la Eva Nasarre suramericana que había llegado a Oviedo. Entonces, claro, llego a un gimnasio y me ofrezco a dar clases. Entonces, en aquel momento se abre un abanico de posibilidades en el mundo del fitness. De hecho, bueno, pues yo fui una de las pioneras en el mundo del fitness. ¿Qué pasa? Que durante muchos años el tema del fitness ocupó gran parte de mi desarrollo profesional. O sea, yo tuve una escuela de formación, formamos a más de 500 personas, tuve un centro deportivo, etcétera, etcétera. Y sí hacía unas dietas, sí, que hacía mis dietas, pero claro, me encantaba el gimnasio. O sea, me encantaba la sala de aeróbic y me encantaba que estar ahí como una divina. Ya. Es verdad que la aeróbic, yo no sé si es que luego mutó o ya no voy a los sitios y veo clases de aeróbic. Bueno, porque todo evoluciona. Al final es una... O sea, quiero decirte, ahora mismo las tendencias del fitness van más por los entrenamientos personales individualizados. Cada vez hay más centros. Sí, sí. Aquí tienes uno delante. El de Alberto. Pues eso, sí, sí. Pues eso ahora es como el top de las tendencias. Entonces, claro, al final todo muta y todo evoluciona. Entonces el aeróbic fue una época para mí muy divertida y muy bonita y desarrollé, por eso hablo de la parte de entrenadora personal, que ahora mismo yo no doy clase, desde hace unos años, sí que asesoro a gente cómo se puede entrenar, pero yo ya no tengo un centro de entrenamiento personal. Yo ya creo que esa etapa para mí fue larga, fueron 28 años de dar clase y bueno, y un día en una clase dije, se acabó. Pero escucha, en los 90 tampoco era tan habitual, ¿no? Lo del entrenamiento personal, ¿o sí? No, en los 90 eran las clases dirigidas. Por eso te digo que la evolución ahora está siendo a el tema del entrenamiento personal. O sea, nosotros, cuando yo venía aquí, es que las tías ni siquiera tenían... O sea, no había actividades para mujeres. Ya. Es que mira, te lo iba a decir antes, pero me dio un poco de quedar de gañán y tal. Pero claro, antes lo que hacían las chicas en el gimnasio era aeróbic. Sí, pero a ver, yo cuando yo vine aquí, de hecho, empecé un gimnasio aquí en Matemático Pedralles, en Oviedo, que había varias cosas que a mí me llamaban la atención. Una, que cuando yo llegué, en el vestuario había abrigos de bisón colgados en las perchas. Eso para entrenar con temperatura, claro, que ahora se lleva mucho también, sería ideal. Lo primero. Luego, lo segundo, que las mujeres llevaban chándal de táctil. O sea, el típico chándal de... ¿De Los Soprano? Sí, el chándal de eso cuando ves en Los Soprano. Esa era la ropa. Dios, me está encantando la imagen, Aparezco yo con mis mayos de Eva Nasarre, de colorinchis, con los calentadores, y claro, entro en la sala de pesas. Sí. La sala de pesas, y se quedó toda la sala en silencio, como diciendo, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido este personaje? Pues claro, yo miraba a la gente y digo, ¿qué es esto? O sea, eran como dos mundos. Imagínate que yo vengo de los gimnasios, venía de los Gold Gym, o sea, el concepto de gimnasio Miami, americano, ¿no? De Miami, aunque fuera en Venezuela, pero eso era lo que existía.
Entonces, claro, para mí fue un shock. Entonces digo yo, no hay nada para mujeres, o sea, no hay nada divertido. La mujer en la sala de pesas ni entraba. Ahora está la sala más llena de mujeres Sí, claro. que de chicos. Por eso digo que ha habido en el mundo del fitness, cuando hablo del fitness yo hablo de ejercicio destinado al desarrollo de la salud, que es lo que yo siempre he hecho. No deporte base, ni deporte federado, ni deporte. O sea, el deporte es otra historia. ¿Vale? Esto es un tipo de actividad física que lo que hace es mantenerte bien. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso lo he desarrollado muchas veces a lo largo de mi vida. Entonces, por poner un poco el contexto, pues eso, al final son 32 años de No, pero espera, que esto sí que me interesa. O sea, tú estabas en la sala y ¿cómo le explicaste a las del Bison? Ahora hay que ponerse a saltar y a bailar. No, bueno, a ver, yo llego a entrenar a aquel gimnasio y dije, bueno, mi primer objetivo era hacer amigos. Era complejo hacer amigos, pero bueno, una vez que llego y veo las clases de mantenimiento, digo, madre mía, pero si esto, yo llevo desde los 16 años haciendo aeróbic, yo puedo ofrecerme para hacer lo que se hacía, que era jumping jack, rodillas, jumping jack, y aquella historia. Y claro, llego a un gimnasio y le digo, ¿ustedes quieren que les dé clase de aeróbic? Y claro, aquel señor se me quedó diciendo, claro que sí. Y empecé con 3 alumnas. Y a partir de los 3 meses tenía como 30 alumnas. Entonces, claro, mi carrera profesional luego fue cuando empecé con la escuela de formación, empecé a formar técnicos de monitores de aeróbic, monitores de fitness, sala de pesas, spinning, step, toda aquella historia que empezó. Y tuve un gimnasio, dábamos clases, íbamos a competiciones de aeróbic, o sea, se desarrolló durante muchos años mi trabajo en ese área. Entonces sí que es verdad que yo puedo decir que he visto crecer lo que ha sido el mundo del fitness en Asturias, por lo menos. O sea, te estoy hablando del año 90, cuando había 4 gimnasios y... 4 ya los hay ahora en Matemático Pedralles solo. Claro, por eso te digo, entonces la evolución ha sido muy potente. Entonces, pero es muy curioso que mientras más gimnasios hay, mientras más instalaciones hay, mientras más posibilidades hay de comer mejor, estamos peor. Ya. Necesitamos foco y guía. Vale, y entonces, quiero decir, de aquellas primeras clases, luego montaste lo tuyo y hasta que... A los 45 me pasó lo siguiente. Yo estaba dando una clase de Zumba, que claro, ya el Zumba era lo que había que hacer. Yo no estaba muy de acuerdo con el sistema, pero bueno, era lo que la gente pedía. Y yo ya llevaba como 5 clases. Ese día. Sí, y me dicen unas niñas de 20 detrás de mí, otra más. Y digo, ¿y otra más? ¿Otra más? Digo, yo no puedo más. Otra más que ¿Otra canto más? un paso Digo, doble claro, o qué hago. yo no puedo más. Digo, entonces, claro, dices, la biología es la biología. Entonces tú tienes que ser coherente, que tú, o sea, yo tengo 45 años y no puedo estar hasta los 65 o 67 o 72 o dando clases. Entonces tengo que reinventarme a nivel profesional. Entonces vamos a ver cómo puedo jugar la baza, ¿no? Y es donde rescato otra vez mi parte nutricional, porque ahí sí que había ya un interés. Ya. Ahí sí que estaba pasando que todo el mundo empezaba a tener un interés real en qué como, hábitos de salud, hábitos en empresa, o sea, ahí sí que empecé. Entonces, claro, lo que hice fue un poco, cambié un poco la balanza. Ya te entendí, sí. Empecé a dar pocas clases y empecé a meterme más de lleno en consulta. Entonces, a día de hoy, lo que tengo son 2 consultas y tengo como 2 líneas de trabajo. En consulta trabajo bien o asesorando nutricionalmente o nutrición más ejercicio. Y luego tengo otra línea de trabajo que cada vez va a ir creciendo más, que es el tema de empresa, o sea, bienestar en empresa. Entonces es un poco lo que yo hace 10 años que llevo también el tema de bienestar en empresa, entonces son como dos ramas de trabajo. Vale, pero bienestar en empresa, ¿qué es? Pues bienestar en empresa es ayudar a los trabajadores y las trabajadoras mediante hábitos de salud, en mi caso de ejercicio y nutrición, a que estén mejor en su piel. Mejor en su vida. O sea, si tú te encuentras mejor, vas a poder estar mejor en tu trabajo, ser más productivo, rendir mejor, tener menos bajas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero ahí el cliente es la empresa, entonces. Claro, o sea, por eso te digo, tengo 2 líneas de trabajo en la cual a mí me contrata la persona particular y del otro lado me contrata pues el recursos humanos, riesgos laborales, formación. Entonces, claro, aquí el match, como digo yo, es que yo conozco los dolores de la gente, Ya. que al final muchos tienen que ver con los entornos laborales.
No, a ver, lo de la empresa, bueno, ahí también hubo un cambio del copón, porque esto es lo típico que antes te dejaban ahí un frutero con 3 plátanos y venga, a cuidarse, chavales. Y supongo que eso ahora, claro, también por el interés que le ponían antes y ahora a los trabajadores cambiaría mucho, ¿o no? Sí, o sea, de hecho, es lo que te digo, o sea, yo llevo 11 años trabajando y trabajando con empresas, bueno, grandes. O sea, quiero decirte, he trabajado con Dupont, con Abanca, este año pasado fue Eulen también, o sea, y al final lo que buscamos es una educación en ámbitos de salud, o sea, quitar tanto ruido, porque al final, yo cuando doy una sesión siempre digo, yo vengo a hablar de algo que todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe cocinar, y todo el mundo sabe comer. Bueno, no todo el mundo sabe cocinar, pero comer llevamos comiendo todos. Pero muchas veces la gente no sabe adaptarlo al principio de la individualidad. O sea, la pregunta de, ¿es que hay que comer 5 veces al día? Digo, no. ¿Por qué? ¿Tú eres igual que yo? Entonces, yo lo que hago en empresas es analizar, ¿tú a qué te dedicas? Yo estoy en la oficina y ese señor de ahí, ese señor está en la factoría. ¿Tú crees que ese señor de ahí y tú tenéis las mismas necesidades energéticas? Ni de broma. ¿Cuántos años tienes tú? 50. ¿Y ese señor de ahí? 32. ¿Tú crees que tenéis las mismas necesidades? Entonces, al final es generar contextos educacionales en los cuales la gente dentro de la empresa, pues por ejemplo, aprenda a llevarse la comida del mediodía. Que no todo el mundo necesita la ensalada de pasta, ¿eh? Ya. Que yo como sano la ensalada de pasta. Yo sí, pero ¿para qué la quieres? ¿La vas a usar? En la oficina 8 horas sentada aquí, ¿para qué te sirve la pasta? Entonces es un poco, y luego cómo modular la emoción también. Sí. Es que es lo más duro de todo. Eso lo voy a dejar para el final porque no quiero, junto con quien utiliza más el nutricionista, porque no quiero empezar a hablar de mis dolores como tal. Pero, y entonces, digamos que ahora estás en ese punto, ¿no? ¿Y estás bien? ¿Estás satisfecha? ¿O? Sí, yo ahora mismo tengo, o sea... Es un viaje bueno, ¿eh? Desde... Sí, bueno, al final, como mis amigos me dicen, una de las cosas que me admira de ti es tu capacidad de reinventarte. Y digo, bueno, pues al final, quiero decirte, una de las cosas que pasa cuando te cambias de país es que al final el desarraigo produce que es una adaptación al medio. Entonces tienes que ir un poco avanzando. Entonces yo, pues, lo de dietética, empecé con la formación de, pues eso, la parte de ejercicio, sigo entrenando. Yo entreno todos los días, o sea, yo misma, ya está en mi ADN. Y ahora mismo tengo una consulta privada en Oviedo y en Gijón, pero luego también tengo la parte esta de tema de empresa. O sea, entonces, y estoy muy contenta porque estoy cumpliendo mi función vital, que es, yo siempre digo que soy un abrepuertas, que abro las puertas a las personas. Ay, qué guay. Para darse cuenta que hay otras realidades distintas y así mejorar su calidad de vida, en realidad. Oye, lo de los 45 fue todo un tema de estoy cansada de zumba, no puedo más, o tenías apuntada, porque ahora sabes, mucha gente dice, cuando llegue a los... Y en, en las últimas 3 semanas lo de los 45 ya lo escuché 3 veces, entonces digo, no sé si cuando se te acerca... Yo tengo apuntados los 40. Vale. Pero claro, igual le tengo que dar una prórroga a los 45. Entonces, no, es por saber si hay algún momento en el que tú dices, buf, esto hay que... Pero claro, tampoco voy a dar un volantazo porque también me estoy jugando bastante. Bueno, no lo sé. O sea, dicen que los chicos, por eso te digo, son esas creencias que hablamos. Dicen que los chicos tenéis 2 crisis, la de los 40 y la de los 50. ¿Vale? Yo la de los 40 creo que lo tuve a los 30. Por eso digo que los 40, como dice, me pongo tatuajes, me compro la moto, no sé qué, me pongo el piercing. Bueno, es como así, ¿no? Esa me está por llegar, me temo. Creo que las mujeres sí que es verdad. A ver, yo no era el momento de... Pero sí que es verdad que hay un cambio muy potente y es la época de perimenopausia, menopausia. Hay una revolución muy potente. O sea, a nivel biológico estamos hablando. A nivel biológico sí, pero todo lo que significa, o sea, mente-cuerpo. No nada más el cuerpo. O sea, entonces por eso te digo, yo mi target en consulta principalmente es ese. O sea, mi público objetivo en consulta principalmente son mujeres 45 plus. No descarto porque me dicen, ¿no atiendes a hombres? Y digo, sí atiendo a hombres, pero me he especializado en ese grupo de mujeres. Vale, entonces sí que es verdad que hay un cambio. En mi caso fue porque dije yo, o sea, se acabó. O sea, ¿te das cuenta cuando algo hace en la cabeza clic? Y dices, hasta aquí. Y como yo vengo de lanzarme al vacío, o sea, para mí no es ningún problema volver a poner el paracaídas. Cerrar una puerta y abrir otra. O sea, no tengo ningún problema. Pues para mí se termina un ciclo y empieza otro. Entonces, pero eso reconozco que
es inherente a mi vida, a Sí, la que yo he sí, no tenido. es tan fácil eso, claro. Claro, yo tengo entornos, gente que ha tenido otras vidas como mucho más, pues eso, el mismo trabajo durante muchos años, la misma casa, la misma ciudad, la misma familia, todo es igual. Entonces, bueno, es que tengo miedo, normal que tengas miedo. Pero bueno, el miedo a vivir lo tengo, o sea, no tengo miedo a vivir. Ya. Bueno, ya depende del día, claro. Ahí estamos en posiciones diferentes. Claro, es que yo estaba pensando en decir, sé que tengo que cambiar. Es que, a ver, de vida tampoco, no quiero ser tan exagerado, pero sí que tengo que darle un giro a mis hábitos, pero estoy un pelín, digamos, atrapado, como en la rueda, porque, claro, si sacas una pata, o sales o no sales. Entonces, claro, no sé muy bien. Yo creo que te pones fechas pensando intentando posponer algo que en realidad tienes que hacer mañana. Vale, llega un punto de dolor. O sea, hay dos cosas. O llega un punto de dolor que tú ya no puedes o la vida te saca. Es que es así. Ya. O sea, cuando tienes que hacer un cambio, yo lo he visto a lo largo de todos estos años, tú date cuenta, 32 años acompañando a gente, si tú no tomas una decisión cuando la tienes que tomar, muchas veces es la vida la que la toma por ti. Y ahí estás cao. Y a veces llega un punto de dolor que es tan insufrible que el cambio ya lo tienes que hacer. O sea, yo lo he visto muchísimo en consulta, porque cuando la gente llega a mí, llega, como yo siempre digo, te das cuenta de una maraña de hilo cuando es un mogollón que no sabes por dónde empezar a deshilar, y entonces hay un trocito. Entonces yo lo que hago es, a través de los hábitos de vida, poner tranquilidad. Entonces cuando la estructura de la base de la pirámide de la vida empieza a tener sustento, tú te puedes volver a reconstruir. Pero cuando llega la gente a mí, o sea, yo tengo casos de decir, madre mía, o sea, es que llego rebota, como digo, tipo babosa. Ya. Entonces yo ayudo a la gente, digo, vamos a rebotar. Pero para rebotar tienes que estar bien en tu piel. Ya, muy psicológico también ese curro, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo tengo una pesa con pañuelos que me dice mi chico, ¿para qué tienes estos pañuelos aquí? Digo, porque la emoción está empacada en tejido Hostia, vivo. Eso no lo vi venir yo, que vayas a... Sí, claro. O sea, por eso te digo que para mí el ayudarte a ti o a cualquier persona a cambiar los hábitos de vida va más allá de darte un papel y reñirte. Porque es que me vas a reñir y digo, yo creo que te has equivocado, yo no soy tu madre. O sea, yo te voy a acompañar. Yo te acompaño en un proceso que tú tienes que hacer y yo voy a tu lado dándote las herramientas. Pero esa es tu historia. O sea, por eso te digo, yo trato a mis clientes como si fueran, o sea, adultos que son, y haciéndoles responsables de que ellos tienen una necesidad y yo voy a estar a su lado dándoles herramientas. Por eso que siempre digo, ¿el ChatGPT está a tu lado? Bueno, para mí no. O sea, para mí el ChatGPT te puede dar un papel con unas normas y unas guías, pero otra cosa es como digo yo, el estar codo con codo contigo. Ya. Los humanos necesitamos eso. Vale. ¿Cuándo va la gente a nutricionista? Bueno, pues cuando tiene un punto de dolor, cuando, por ejemplo, me miro al espejo y no me reconozco. O sea, puede ser una de ellas. Vale, porque hayas, por ejemplo, te pones malo, adelgazas un montón o suele ser al revés, ¿no? Normalmente, o sea, suele ser cuando hay un exceso de grasa, ¿vale? Puede ser cuando alguien está delgado pero está cansado, hinchado como un balón, no tiene energía vital. Dice, es que no. Puede ser porque, yo qué sé, me he ido a vivir solo y no sé qué tengo que hacer. O sea, ¿yo qué es esto? Hostia, vale. O sea, ¿cómo cocino? Porque claro, se han perdido. O sea, ¿a ti te han enseñado a cocinar? No. Sí, bueno, ¿Sí? bueno, a mí sí, porque, bueno, no sé, como en mi casa toda la vida se cocinó, mi madre es ama de casa y eso, pues claro, yo cuando marché a vivir fuera, mi madre me enseñó los básicos. Mira, se plancha así, es que en mi casa la verdad es que siempre lo hizo todo ella. Pero bueno, no sé, lo típico que te hacían las madres cuando marchabas. Mira, estas toallas las metes aquí en la maleta con el resto de las cosas y ahora ven, plancha, cocina, no sé qué, no sé cuánto y te piras. Vale, entonces vamos, 10 FP básico y a funcionar. Vale, pues yo ahora tengo chavalitas, yo qué sé, te pongo un ejemplo, 25 años, llegamos médico. 25 años ya es una persona Bueno, muy adulta, ¿eh? Pero a mí me pasó, o sea, una chavalina que llega a la consulta, 25 años, médico, y me dice, es que vengo buenísima, un pibonín, que digo, madre mía, esta mujer, dice, ¿qué necesitaba? Ayúdame a ordenar mi vida, porque yo tengo tal caos que yo llego a mi casa, no sé qué comer, me como un sándwich, me como una pizza, luego tengo gases, estoy cansada. Entonces vamos a ver, ¿qué tienes que tener tú, ahora que acabas de empezar de médico a trabajar, que vives sola y que nunca has vivido sola? Yeah. Entonces,
esa persona, su necesidad era que alguien le ayudase a organizar sus comidas, sus tuppers, su fondo de despensa, Por ejemplo, el 90% de las personas es por una cuestión física, ¿vale? Porque no se reconocen en el espejo, porque su imagen, la imagen que el espejo le transmite no les gusta. Entonces necesitan a alguien que las apoye en ese cambio. Luego siempre está lo que te digo, el que necesita pues eso, organizar su vida porque tiene un trabajo muy complicado y no sabe qué comer, comerciales, pilotos, azafatas, gente que trabaja en trabajos bastante extraños, bueno, no extraños, que a la hora de conciliar son complicados. Sí, claro. ¿Vale? Y luego algunos casos, yo qué sé, el otro día me llegó una clienta que traía a sus papás mayores porque el papá tiene una patología y la mujer se está volviendo loca porque, claro, el médico le ha dado sus medicaciones, pero no le ha dicho cómo tiene que comer. Entonces la señora ya no sabía si meto aceite, si se lo quito, si le pongo la pera o no se la pongo. Entonces, bueno, en este caso lo que tuve que es poner orden en una casa de una señora de 78 y un señor de 80 para cocinar. O sea, para que ella supiera cómo cocinar para que le estuviera bien. Hay casos de ese estilo. Ya. Pero la mayoría es por una cuestión física. Oye, me llamó la atención lo del fondo de despensa. Suena un poco a armario cápsula, ¿no? Sí, claro, pero es que yo que... claro, ¿ves? Es una de las cosas que yo, pues sí, que te lo puede hacer la IA, sí, pero yo le digo, vamos a ver, tú... No, pero espera, ¿fondo de despensa qué es exactamente? Un fondo de despensa pregunta, ¿tú tienes en tu casa siempre papel higiénico? Sí. Vale, pues son esas cosas de que cuando vas y dices, hay papel higiénico, y aunque no haya, siempre haces un repositorio, o sea, tú siempre tienes papel higiénico. Sí. Bueno, y si no tienes una servilleta, pero normalmente la gente no se le olvida el papel higiénico. Es verdad. Por una cosa. Bueno, pues el fondo de despensa saludable son aquellas cosas que tú puedes tener una despensa y que llegas a tu casa y dices, tío, no tengo nada. No, sí tienes. Tienes un bote de judías, tienes huevos que siempre hay que tener y tienes unas semillas, por ejemplo. Vale, y en bueno, cero más o coma, menos. y en 0, yo me organizo una cena, más allá del sándwich de pechuga de pavo. Yo al sándwich le meto muy fuerte, Por la eso verdad. te digo, ese es uno de los problemas o sea, eso es como yo reeduco a la gente. O sea, no es que no tengo tiempo, no, es que tenemos que tener una organización. Ya, bueno, no sé si más veces será... No es que no tenga tiempo, es que ya llego reventado. Entonces, claro, o sea, yo ceno sándwiches casi todos los días de mi vida, por ejemplo. ¿Vale? Pero claro, eso en mi cabeza, hasta ahora que lo dijiste tú, bueno, un sándwich porque te va a hacer mal, ¿no? Bueno, porque tienes que pensar primero, o sea, yo soy de la base de que nosotros como homínidos, nuestra base es el color, ¿vale? Quiero decirte, tu base de alimentación, lo más grande que tendrías que comer, son cosas de colores. ¿Y el pan que comes de qué color es? El sándwich. Ya. Blanco, ¿no? Sí, sí. Vale, pues la vida de muchas personas es blanca. Que el otro día me decía un cliente, bueno, la coliflor también es blanca. Y digo, no, eso me vale, eso entra del espectro de los otros colores. La pasta es blanca, el pan es blanco, los bollitos son blancos, los donuts son blancos, el arroz es blanco. O sea, son alimentos que tienen densidades nutricionales muy potentes, ¿vale? Y a lo mejor tú, que tienes 40 o no has llegado, lo estás metabolizando bien, pero quizás dentro de unos años otra persona, ese mismo sándwich metabólicamente es un caos. Yo ahora mismo ya no metabolizo bien nada. O sea, yo ceno una hamburguesa y tengo pesadillas. Ahora estoy en esa fase. Pero mira, por ejemplo, cuando dijiste lo de fondo de despensa, que luego añadiste la palabra saludable, que ahí, claro, es otra vuelta de tuerca que hay que pensar un poco más. Yo pensé, jolín, será tener lo típico, un paquete de macarrones, un paquete de lentejas, un paquete de arroz, algo de atún, huevos efectivamente, que creo que es al acerté, y luego lo típico, pues tener yogures o pan Pero de molde. no, el fondo de despensa tú piensas que son cosas que tienen una caducidad larga, porque el yogur no puede estar en un fondo de despensa. Son cosas que tú vas, como dice como pollo sin cabeza, no me da la vida, no me da la vida, no me da la vida, y llego un viernes, ¿vale?, del trabajo y digo, no tengo nada, tío. Sí, tienes en la despensa cosas que tienen una caducidad, pues eso, por ejemplo, no es que la gente, yo le digo que se tenga que alimentar de latas, pero tú puedes tener latas de conserva de pescado que son mucho mejores que llamarte con todo mis respetos, a cualquier empresa de estas que te lleva la comida a casa. Sí, sí. Y tardas menos en hacértelo tú que el señor o la señora que te trae el paquete de la hamburguesa o lo que quieras. Entonces son productos de larga caducidad, por ejemplo, conservas vegetales, me da igual que sea de menestra, de espárragos, de todas esas cosas,
congelados, de estas bolsas que vienen de verduras congeladas, Sí. que en un momento tiras en la sartén y lo tienes ya listo. Langostinos de bolsa, esos que ya vienen congelados, que tiras ahí en 0, ya tienes cosas que te aguantan mucho. Entonces no tienen una caducidad a corto plazo. De hecho, ahí no va el yogur. ¿Vale? Entonces, grasas, habría que hacer aceitunas, tajín, aceite de oliva, hasta mantequilla de cacahuete. O sea, todo ese tipo de cosas que en un momento determinado yo las puedo utilizar como un fondo saludable. O sea, aparte de lo que tú te hagas en el día a día. Y eso me sirve mucho con mucha gente, sobre todo gente que vive sola. Ya. O sea, gente que vive sola es decir, ay, es que no tengo. Y yo, sí tienes. Y luego les doy un listado de platos en 0, Ya. Mira, y ahora, por ejemplo, como es nutrición y entrenamiento tu especialidad, yo lo que sí siento es que muchas veces la comida que como no se convierte en gasolina. Luego salgo a correr y digo, cago en la leche, llevo el depósito. ¿Sabes? Cuando empiezas a entrenar de una forma regular, tú hay días que sales y notas que las piernas van, Sí. y otros días que dicen, joder, si esto no anda ni para atrás. Mi percepción es que digo, joder, algo comí que no se convierte en gasolina. Y no sé exactamente por qué es. A ver, el principal, yo siempre, o sea, una de las principales funciones de la comida es para qué te sirve la comida. Entonces, a nivel de entrenamiento, lo que llamamos carbohidratos almidonados son el principal recurso energético. Y me dirás, ¿y qué son los carbohidratos almidonados? Pues los carbohidratos almidonados son aquellos que principalmente aportan almidón. Y el almidón, como yo le explico a mis clientes, ¿qué es el almidón? Pues el almidón es como cuando tú te comes la grasilla del cerdo. Bueno, pues es la energía de las plantas. Entonces, si quieres saber cómo es el almidón, tú te coges el arroz y cuando pinchas el arroz te das cuenta de ese hilito que sale, que parece como que en las paellas ves así como un hilín de arroz, o sea, que es una babita que a todo el mundo le encanta, es azúcar. Eso es el almidón. Entonces, todo lo que son cereales, todo lo que son legumbres, todas, y todo lo que son tubérculos, todo lo que son azúcares en general, ¿vale? Tienen una energía muy potente. Entonces, a la hora de tú entrenar, tienes que usar esos alimentos, ¿vale?, como combustible para que tus músculos tengan glucógeno para trabajar, ¿vale? Ya. El problema es que, y ahí es donde yo me sentaría contigo. Bueno, a ver, Javier, ¿tú cuánto entrenas? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de entrenamiento haces? ¿Más largo? ¿Más intenso? ¿Más tipo CrossFit? ¿O te haces tiradas más largas de correr? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí iríamos buscando los refit o recargas de almidón que tendríamos que encajar para que tú, en tu entrenamiento... Mira, pues justo acabo de caer que, claro, cambia mucho, por ejemplo, el entrenamiento de preparar carreras de 10 kilómetros a la de 21, por el rato que tengo que estar corriendo. Y igual por ahí van los tiros, porque, por ejemplo, es verdad que estuve malo ahí 4 o 5 días, pero ayer yo digo, bueno, descansé el fin de semana, hoy tengo que ir como... Y nada, dices, ¿cómo puede ser? Y es que es frustrante. A ver, yo no me dedico al deporte, pero sí que digo, es que hoy debería andar, no sé por qué no ando y no andas. Vale, pero a lo mejor la cena que tuviste el día anterior también tiene mucho que ver, lo que cenaste por la noche. Esa es la mítica carga de hidratos, ¿no? De las carreras. Que a lo mejor si la noche del sábado te cenaste una burger, pues a lo mejor no es lo más óptimo si el domingo me quiero meter 21 kilómetros por la mañana. Estoy hablando de un ejemplo, ¿vale? Sí. O te tomaste un par de cervecillas y tal que te pueden deshidratar un poquillo más aunque no lo notes. Y luego para desayunaste, no sé, no tengo ni idea. Que a lo mejor el desayuno tenía que ser más potente en carga de carbos o algo así. O sea, es un poco analizar, o sea, sentarte como una persona y analizar un poco, hacer un escáner de su vida. ¿Vale? ¿Y qué cenaste el día anterior? ¿Y qué comiste hoy? ¿Y qué no sé qué? Y llegamos a cosas muy curiosas. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cosas curiosas cuando analizas. Yo tenía un cliente que era conductor de autobús. 8 horas en el TUA, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y nos estábamos estancando. Y yo, ¿pero qué está pasando? Hasta que empezamos a analizar, ¿sabes lo que pasaba? Que durante esas 8 horas se tomaba 1,5 litros o 2 litros de Aquarius, el normal. Y vamos a ver, el Aquarius tiene una función de reponer después de un entrenamiento. O sea, tiene una carga glucémica. Objetivo, reponer azúcar y sales minerales para que el cuerpo vuelva a estar óptimo. ¿Qué gasto energético tienes tú conduciendo un autobús?
Ninguno. Ya. Entonces estás dándote un montón de energía que se supone que es para recuperar, porque de hecho el Aqua es una bebida diseñada para recuperar post-entreno o durante entreno, que lo que hace es reponer electrolitos y glucosa para que el músculo tenga pila y pueda... Sí, como el bote que llevas en la bici. Pues exactamente, o como bueno, las barritas que no sé si te tomas, o los geles de glucosa, esos que cuando no es se te obligatorio toman. nada más. Claro. Es que me cuesta mucho comer a la vez, porque no estoy educado a ello. Claro. Entonces, claro, hay veces que se me gira el estómago y lo paso peor que mal. Por eso te digo que en unos 21 kilómetros, por eso están los habituallamientos. Claro, a lo mejor tú tienes que valorar cuánto tiempo la energía de tus músculos tira de ti. Y el reponer el glucógeno muscular es muy importante, porque si no, es que no tengo pilas. Por eso te digo, ¿por qué crees que en una media cada 5 kilómetros hay una parada de habituallamiento? Aunque sea un cachito de plátano, un dátil o algo para meter esa energía. A ver, no, yo sí luego sí cumplo, pero por ejemplo me cuesta más la disciplina de qué como en carrera que la disciplina de llevar estos ritmos, controlar que no vayas muy fuerte de pulso. O sea, es toda la parte de esfuerzo. Para mí es más sencilla que, acuérdate que cada 45 minutos tómate un gel de estos, llevas aquí un plátano, el agua, las sales. Uf, se me hace bola, tío. Bueno, dirás, tú ves ridículo, pero bueno. No, es donde tú pones la atención. O sea, al final es una cuestión de focalizar, de focus. ¿Dónde pongo la atención? Vale, yo ya tengo una parte controlada. Si ya tienes una parte más o menos controlada y tú ahora mismo, eres consciente de que la otra parte no te está yendo bien porque me lo estás diciendo. Sí, voy con pila. Vale, pues ya cuando tengo determinada experiencia en ese área de, bueno, llega un momento que más o menos controlo, bueno, pues a lo mejor tengo que empezar a poner focus o atención en otras áreas que van a hacer que la experiencia global se magnifique, sea mucho mejor o consiga los objetivos que tú quieres. Bueno, esto te habrá pasado también en consulta, claro. Yo algún paso di, pero de esto a ciegas, ¿sabes? Por ejemplo, eliminé de mi dieta los 2 pilares fundamentales durante los últimos 10 años, que eran la cerveza y el chorizo. Pero claro, hasta ahí llegué yo solo. Porque digo, a ver, si tomas 5 cervezas a la semana y todos los días cenas chorizo, quiero decir, eso te va a costar... bueno, es como ir tragando un yunque. Pero me costó, ¿eh? O sea, ahora lo cuento en chiste, pero tú no sabes lo que me apetecía. Digo, ¿por qué no puedo comer yo ahora? Como enfadado conmigo mismo por no estar comiendo todo. Es que el chorizo es mi comida favorita. Y no, o sea, me costó. O sea, yo ahora como chorizo, pero no ceno todos los días chorizo. Vale, pero porque volvemos a lo que hablamos antes. O sea, alguien te tiene que ayudar a cambiar una red neuronal. Yeah. O sea, la red neuronal que ha hecho que tú te enamores, entrecomillado, del chorizo. No, sin el entrecomillado. Y de la cerveza. O sea, esa frase es que yo no puedo vivir sin pan. Digo, vamos a ver, tú si te vas a Asia vas a vivir sin pan porque no hay. Porque o sea, es que no me digas que no puedes vivir. O sea, no podemos vivir sin agua. No, es que no sé qué es imprescindible para la vida. Digo, no hay ningún alimento imprescindible para la vida. Ninguno. Si ponemos el agua como alimento. Entonces, una de las cosas más difíciles de hacer cuando tú quieres a una persona ayudarla a cambiar su vida es que entienda que ha generado una red neuronal que le lleva a ese comportamiento y que eso va muy vinculado a la emoción. Muchísimo. La cerveza genera mogollón de apego. Pero claro, ¿el trasfondo de la cerveza cuál es? ¿Dónde empezaste a tomar cerveza? Ya, en lo social, ¿no? Los bares y demás. La leche. ¿Cuál es el trasfondo de la leche con galletas? Que tengo clientas que yo no puedo vivir sin leche. La abuela, estoy malica y me da un vasito de leche, la leche con galletas de niña. Entonces hay muchísima gente enganchada a la leche. O sea, hay alimentos que tienen un enganche emocional muy potente y la gente tienes que analizarle eso. El chorizo no lo sé, porque tienes enganchado el chorizo. A lo mejor te recuerda a tu abuelo, que te daba un cacho de chorizo. El chorizo es mi leche con galletas, claro. Bueno, por eso te digo, a lo mejor te recuerda a tu infancia que en casa de tu abuela. No lo sé. O sea, es empezar a mirar hacia atrás. ¿Por qué tenemos esos enganches? No, pero también te digo, luego una vez que tal, bueno, pues sin más, es acostumbrarse a... Sí, pero hay que transitar el punto de dolor, que eso es lo que yo digo. O sea, tú me vienes a la consulta y yo te voy a decir, Javier, vamos a ver, yo te voy a acompañar, pero esto no está exento de un punto de dolor. O sea, yo no te voy a decir, ¿y cuánto voy a adelgazar? Digo, no sé. Es que no lo sé. O sea, yo te voy a acompañar en un proceso que tiene muchos puntos a tratar y que, vale, aunque tú vengas hacia mí porque tienes lorcitas, el espectro es mucho más amplio. O sea, yo quiero que mejores
en muchas áreas de tu vida, porque claro, si el único foco es las lorcitas, pues vamos a generar una... No llego. Entonces, bueno, digo, mira, ¿qué hemos conseguido? Tienes menos neblina mental, estás más tranquilo, tranquila, sabes hacer una compra, llego a casa y no me vuelvo loca en lo que tengo que cocinar. O sea, hay un montón de cosas que tú tienes que ayudar a alguien para conseguir el resultado, que es, vale, bajar de peso, sí, pero bajar de peso tienes que configurar un ecosistema de vida distinto. Ya. Porque lamentablemente, y lo tengo que decir aquí, ahora ya podemos decir que el exceso de tejido graso es una patología. Hasta hace poco era como no se podía. Pero ahora que ya hay medicamentos que lo curan, ya se puede hablar de una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de que es algo que hay que tratar como una patología, pues es algo que es más serio que un papel de una dieta de decir, mira, la dieta de la lechuga. No, esto es algo de cambio de vida, porque si no es recidivante, vas a volver a caer en lo mismo. Oye, y ya que decías lo del Aquarius, las bebidas cero, por ejemplo, que yo una cosa que noté que flipas fue también tomaba mucha Coca-Cola, cero, que tú dices, bueno, no tal, no sé qué, y cuando la quité noté como que me deshinchaba. Sí. Bueno, aparte de que... No en peso, en volumen. Vale, porque es muy oxidativa. Vamos a ver, yo cuando doy charlas en empresa, tengo una charla, a mí me gusta mucho, siempre genero una historia de impacto, ¿no? Entonces, Bueno, estoy pensando que el que repone la máquina de la mía se te debe odiar. Claro, o sea, yo hay una charla que lo primero que empiezo, como me dice siempre que pones gatitos y perritos en una charla, funciona, ¿no? Entonces, la primera diapo que ven los que están en la charla son los típicos perritos super cookies y los gatitos así con cara de amorosos mirando. Y digo, mirar esta diapo bien. Claro, el que tiene ya mascota empatiza hiper. El que no tiene, no tanto, pero bueno. ¿Le darías a tu mascota esto? Y la siguiente diapo, pues es un tío con un chupito de vodka. Entonces como, ¡no! Vale, pues los humanos somos los únicos animales que nos hemos inventado movidas que no existen para comer. O sea, ¿dónde está la naturaleza de una Coca-Cola? No existe. Entonces, yo me la tomo, pero a nivel biológico, el cuerpo dice, ¿pero qué es esto? Ya. ¿Qué me estás dando? Entonces, vale, es que no tiene calorías, Iraima, no aporta calorías. Yo, ya, no aporta calorías, pero aporta un montón de cosas que tu cuerpo no entiende. Entonces, primero, el estímulo del azúcar sí se lo estás dando. Entonces, le estás haciendo fuegos artificiales por el sabor dulce en la boca, aunque no tengan calorías. Y luego es muy oxidativa. O sea, es una de las bebidas más oxidativas que hay. Entonces, cuando tu cuerpo le estás dando algo del que no quiere, tiene dos formas de comunicarse contigo. A través del dolor y a través de la inflamación. Entonces, si tú estás tomando Coca-Cola cero, quizás tú estabas más inflamado y en el momento que dejaste ese producto que no te estaba viniendo bien, tu cuerpo se ha desinflamado. Es lo que llamamos inflamación de bajo grado, que ahora está muy de moda, ¿no? Estoy como inflamada. Pues sí, porque el cuerpo no sabe cómo comunicarte. Claro, muchas veces llega el dolor y digo, uy, me pasa algo. Sí, pero hasta ahí, hasta que llegamos al punto de dolor, ya te estuvo dando muchos mensajes. Oye, y luego lo de cocinar, por ir quitando un poco cosas que se me quedaron en la cabeza y luego ya vamos a la parte final del programa. Yo lo que también estoy notando mucho, el típico día que vas a tope y tal, y entonces te quieres coger algo preparado, la típica sección de preparados de los supermercados, que en la época de Badar Nasarre no existían y ahora son ultra populares. De hecho, el otro día en una gran cadena me fijé que hay muchos que ya tienen la pegatina de... consumir preferentemente antes de tal, entonces te lo dan a mitad de precio para que lo comas, o sea, lo cojas y lo comas en ese rato. Que veo, no solo yo las hago, veo mucha gente comprando así, ir a comprar para comer dentro de media hora. Y luego también me llama mucho la atención, bueno, por saber tu opinión, si el cocinar en casa se va a acabar, no se va a acabar, eso qué supondría y tal. Veo muchísima gente comiendo en el súper. Sí, sí. Que digo, hostia, tío, es que prefiero salir fuera y comer en un banco. Vale, pero por eso te digo, o sea, yo siempre parto de qué es lo que tú quieres para tu vida, ¿vale? Entonces podemos ir como pollos sin cabeza y cada vez más estresados, cada vez más desconectados unos de otros, de la natura, de todo, y al final, o sea, sin focus, o puedes decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Nosotros tenemos, la alimentación es parte de la vida. ¿Qué quiero decir? Si yo no como, me muero. Así de claro. Si no como, me muero. ¿Qué quiere decir? Que mientras más me aleje de la comida que se diseñó para mí en la naturaleza, mientras más intermediarios haya, peor voy a estar. Entonces, delegar
mi vida, que es la nutrición, en manos de una fábrica, desde mi punto de vista, no es lo mejor, ¿vale? Eso empezando por ir al supermercados estos que ya te dan las hamburguesas, bueno, yo qué sé, las berenjenas rellenas, las lentejas, no sé sí, qué, berentejas, efectivamente. lo que quieras, ¿vale? Que como recurso puede ser que en un momento lo hagamos, me parece fenomenal, ¿vale? Puntualmente yo tengo, por ejemplo, otra lista, aparte del fondo de despensa saludable, son cocinas sin preparación. ¿Para quién son? Por ejemplo, comercial. El típico comercial que duerme en un hotel. A ver, fulanito, mira, esto es la lista de cosas que puedes ir a un supermercado y hoy llegas al hotel y en vez de comerte un pincho o un sándwich de esos de la gasolinera, que eso también me ha pasado con camioneros, mira, en vez de comerte el sándwich de la gasolinera, cómete esto, ¿no? Puedes comerte esto, mira, unos cherries con una jamón serrano y un vaso y un bicho de gazpacho, un botecillo de gazpacho. Pues ahí ya tenemos una cena que yo envuelvo el jamón serrano, le doy vuelta en los cherries y me tomo el gazpacho y ya tengo una cena apañadísima. Una ensalada de estas de tipo, de esas que vienen hechas, que le echo unos mejillones de lata, por ejemplo, y le echo unos trozos de queso y ya tengo una ensalada más enriquecida que la típica, lo poquito que trae ella. Son recursos, ¿vale? Pero para mí, educar a las personas en que aprendan a cocinar, aunque sea cosas sencillas, me da igual. Pero mira, tú tienes que tener, yo siempre les digo, de 5 días a la semana, ¿cuál es lo más complejo? La hora del mediodía. Vale. Bueno, pues de 5 días yo tengo que tener, aunque sea 2 menús. 2. 3 y 2, me da igual. Lunes, miércoles y viernes comes una cosa y martes y jueves te comes otra. En un contexto de salud. Y yo te voy a ayudar a tener recetas súper fáciles para hacerlo. ¿Vale? Tenemos que comprometernos con eso. De las 16 horas que tenemos de libre disposición, tenemos que comprometernos con eso. Entonces, es ayudar a las personas a entender que dentro de su cuadrante de vida tienen que encajar. Ya. O sea, es que lo tienes que meter en la agenda. ¿Pero por qué? Porque es tu vida. O sea, porque seguramente ese tiempo que gastas viendo chorradas con la IA, ¿vale? Y haciendo gatitos y que tu colega se dé un beso con un tomate, que el otro día me enseñaba, mira dándose un beso con no sé qué, chorradas. Bueno, pues esa energía, ese focus que pones ahí, que es lo más valioso que tenemos, que es la atención, ¿dónde la quiero poner? En este caso mi objetivo es que tú pongas la atención donde la tienes que poner para que tengas unos hábitos de vida sanos. Y eso es lo que yo hago con mis clientes. Ayudarles a estructurar o reestructurar su vida. En lo que respecta a la nutrición, que luego insisto, de ahí se derivan muchas cosas que tiene la emoción detrás, ¿vale? Ya. Mira, ahora que lo dices, yo creo que mejoré mucho en ese sentido cuando fui padre, claro, porque tú a ti te maltratas con más facilidad de lo que... Entonces, claro, cuando tienes un neno o una nena pequeño en casa, dices, bueno, tendrá que comer lentejas y de repente te descubres cocinando lentejas o patatas con no sé qué para que coma de cuchara y pues bueno, tengo que comprar más pescado porque este guaje tendrá que comer pescado, ese tipo de rollos, tío. Vale, pues eso para mí es un regalo para los hijos. ¿Por qué? Porque la educación nutricional que les podamos dar, sobre todo, no sé cuántos años tiene tu... 2,5. Pero bueno, ahora estaba más pensando en mí mismo que en él, ¿eh? Porque digo, yo me beneficié a nivel nutricional de tener al neno en casa. Pero me parece estupendo. O sea, otra cosa es que digas, pues no, yo sigo comiendo fatal, él como bien y yo me sigo comiendo mal. Ya ahí, ¿no? En su cara, ¿eh? Claro, comiendo. Es como lo de niño, ponte a estudiar y estoy aquí scrollando en el scroll infinito de las redes sociales. Cierto. No tiene sentido. Entonces, para mí, siempre le digo a mis clientas, si le delegáis, o sea, una educación culinaria a vuestras hijas e hijos y una educación de movimiento, que eso es otra, o sea, en mi casa no se negociaba el ejercicio. O sea, había que hacerlo. Una vez que terminamos el ejercicio base del cole, hubo que seguir entrenando, o sea, porque no es negociable. ¿Por qué? Porque el ejercicio ya no es nada más para estar guaponas y guapones, como digo yo. Ya. Es intentar llevarnos a un contexto vital que ya lo hemos perdido. O sea, estamos diseñados con todas estas articulaciones para movernos y cada día nos movemos menos. Entonces, es inherente a decir, vale, yo tengo que tener buena salud, tengo que entrenar sí o sí, obligatorio. Entonces, en mi casa se come bien y se entrena, pero eso es parte de la estructura de la vida. Y está metido en agenda, como le digo yo a mi hijo. Esto está metido en agenda. Luego, el resto de cosas pueden tener más o menos peso, pero yo tengo que tener una base de vida estable y eso parte de, ya sabemos, 3 cosas. Comer bien, descansar, gestionar
la cabeza y moverte. O sea, para mí esa base de vida, desde ahí construyes lo que es la persona. Si eso no está bien, y ese es el problema, que muchas personas no está bien. Ya. Sí, sí, que o sea, que hay un desequilibrio en alguno de esos. Claro, mira, yo por ejemplo estaba pensando ahora según lo decías, egoístamente en mí mismo, y pensaba, claro, comes mejor ahora que tienes al neno en casa, pero descansas horrible por el mismo motivo. Pero bueno, a lo mejor por eso entreno peor también, supongo. Bueno, al final tienes que darte cuenta, por Claro. eso te digo, analizar. Yo tengo que analizar, imagínate que tú y yo estábamos en la consulta y yo tengo que analizar, hacer un escáner de tu vida. Bueno, a ver, y de repente sacamos, pues eso, ¿dormiste ayer? No. Claro que si no dormiste, ¿cómo vas a aguantar 21 kilómetros Ya. al ritmo que necesitamos? Claro, es que ahí está lo que yo siempre digo, principio de la individualidad. Vale, y ahora ya para ir terminando, solo dos cosas. Una, de cómo integrar todos esos hábitos positivos en una vida de emprendimiento, que bueno, tú los tienes integrados desde el principio, eso por un lado. Y la siguiente es que me interesa sobre cómo prepararse a uno mismo cuando tienes que pivotar, que es una palabra que está muy de moda, o meterle un giro a tu propia marca personal o tu propia empresa, como te pasó cuando tuviste que retomar la nutrición. Bueno, Puedes elegir por cuál empiezas, ¿eh? Vale, o sea, el primero quieres que planteemos, vuelvo a repetir Sí. la pregunta, si no te importa. Es ¿cómo una persona puede integrar todo esto en su Sí, vida? o qué consejos le pueden venir bien. Vale, yo siempre digo que tenemos 3 ochos, ¿vale? En nuestra vida tenemos 3 ochos. 3 ochos que son 8 horas. 3 Sí. bloques de 8 horas. 8 horas para trabajar. Ahí ya hay, ¿Vale? hay mucha Bien. gente que tiene que cortarse. Vale, pero yo explico más o menos 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, ¿vale? Para dormir y 8 horas para vivir. 8 Vale. horas de libre disposición. Cuando alguien me dice, es que a mí no me da la vida, dice, tú tienes los mismos 3 ochos que yo. La diferencia es cómo gestionamos esos 3 ochos. Entonces, en las horas de libre disposición, tú decides si quieres limpiar los cristales de casa o irte al gimnasio, ¿vale? Entonces, para mí, en mi sistema de creencias, limpiar los cristales de casa está muy por debajo. Ir al gimnasio está muy jerarquizado. Entonces, primero es hacerte entender que en esos 8 horas de libre disposición, cómo podemos estructurarlas para conseguir tus objetivos de vida. ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? No, Iraima, yo tengo la espalda hecha polvo y encima tengo muchos kilos. Bueno, pues hay que comprar, cocinar y entrenar. Entonces yo te voy a ayudar en esas horas de libre disposición, encajar los espacios para conseguirlo. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque todos tenemos los mismos tiempos, solo la diferencia está donde ponemos la atención y la energía. Entonces, yo puedo, de hecho lo hago, a poner foco en esa parte. ¿Por qué? Porque en el trabajo no me meto, porque es el trabajo, o sea, entiendo que... Yeah. Y hay gente que le hago ver también que si de las 8 horas coges 5 para seguir trabajando, pues lamentablemente te vas quedando sin espacio personal. Y luego, en cuanto al emprendimiento, claro... Pero una cosa antes, ¿y de las 8 horas de sueño se puede rascar? Porque esa es la típica de mogollón de gente que conozco que dice, mira, duermo 6 o 5 y media y ahí agarro 2 horas y media para responder correos o lo que sea. A ver, en realidad casi todo el mundo, o sea, si no es dormir, o sea, necesitamos la paz. Uno de los problemas ahora mismo es que vivimos en la hiperproductividad. Entonces, yo digo, vale, yo con 6 horas me vale. Digo, vale, y no puedes dedicar las otras 2 a momentos de calma. Leer, sí, claro. A momentos de calma, tíos. Es que lo primero que hace mucha gente, no sé si te identificas, es levantarse por la mañana y mirar el móvil a ver si tiene WhatsApp de por la noche. Hombre, o claro, tiene... y qué correos tengo, y posición bancaria de la empresa, y no sé qué, y a las 7:15 ya tienes la cabeza como un bombo. Vale. Pues yo creo que estamos en un momento en el cual necesitamos un poco de calma y de parar. Pero claro, eso es un trabajo muy potente a nivel personal, o sea, decir qué es lo que yo quiero para mi vida, ¿vale? Entonces, decir, vale, Irema, yo con 6 horas me arreglo, ¿vale? Pues 6 horas me arreglas, pues estas nos relajamos o simplemente, mira, ¿te apetece ponerte a cocinar? Pues empieza a cortar verduras. Una hora me la dedico por la mañana o por la última hora de la noche a cortar verduritas y tener un fondo de, como digo yo, de guarnición ya hecho, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso sí se puede hacer. Tú puedes ayudar a una persona, sobre todo en este mundo de ruido, este mundo que hemos creado loco, a poner la energía, ¿vale? Y la atención, que es lo poco que tenemos, en donde hay que ponerla para conseguir el objetivo que se quiere, ¿vale?
Y con respecto al emprendimiento, claro, hablábamos de, o sea, primero, emprender es muy difícil, ¿vale? Difícil, pero para mí yo no lo cambio. ¿Por qué? Porque me siento dueña de lo más valioso que tengo, que es mi tiempo de vida. Entonces, el hecho de que yo sea dueña de mi tiempo de vida ya hace que el emprendimiento para mí tenga valor. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo segundo que tienes que tener? No tener miedo a la vida, que es lo que explicaba. O sea, te caes, te levantas. Lamentablemente España no es un sitio donde el emprendimiento sea muy afable. Hay países como pues Estados Unidos donde si quiebras en varias empresas eres un crack. Aquí parece que si quiebras en varias empresas te da vergüenza decirlo. O en media empresa. Claro. Entonces, bueno, al final no hay que tener miedo a vivir y a emprender. O sea, que no es un camino sencillo, no. Que tienes que trabajar, sí. Por eso te tiene que gustar el emprendimiento y tienes que buscar para qué. Un para qué. Eso te explicaba al principio de la charla, que mi para qué es aportar valor al mundo. Entonces, a través de ayudar a las personas a mejorar su vida. Entonces hace que mi emprendimiento me haga disfrutar de mis horas de trabajo. Entonces es muy bonito cuando disfrutas de tus horas de trabajo. Entonces eso para mí es clave para poder emprender. Vale, y cuando le tienes que pegar un giro, ¿cómo te preparas para eso? Pues en mi caso han venido por la vida, ¿eh? O sea, quiero decir, en mi caso no han venido ni por ninguna enfermedad, como yo lo he visto. He visto giros a través del... Bueno, y tú lo habrás escuchado. Sí, sobre todo mental, últimamente. O física. O sea, me está comiendo la cabeza, tengo que hacer otra cosa. No, pero física había algún caso también, pero ya más de gente que, bueno, entonces la jubilan y tiene otro tipo de problemas, pero ya no tiene que tirar con... Bueno, o a lo mejor no te jubilan, pero de repente has tenido, yo qué sé, yo he visto en consulta, por decirte algo, una clienta que se le caía el pelo a trozos, entonces estaba como un dálmata, parecía llena de calvas por todos los sitios. O sea, esta chica era muy joven, no le iban a jubilar. O sea, no, tengo un colega que tuvo el mismo problema, sí. Vale, entonces esos son niveles de estrés. Esa gente no la van a jubilar. Esa gente tiene que decir, ostras, es que o paro me da algo, o sea, de verdad. Entonces, sí, cuando se te empieza a caer el pelo, yo creo que es una señal de me va a dar algo. Entonces, en mi caso, ¿vale? La vida, o sea, quiero decir, yo tuve varios cambios en mi vida. Cuando los miro hacia atrás siempre fueron positivos, aunque en el momento eran difíciles, pero me vino dada. O sea, no, los cambios, por ejemplo, ahora la parte de empresa, que está siendo más complicada, porque la empresa es más venta fría, más, o sea, a mí en consulta me llegan los clientes y yo ahora los tengo que ir a buscar. ¿Por qué está siendo ese emprendimiento? Porque en realidad quiero proyectarme de otra manera. Los 15 años que me quedan para jubilarme es generar otra línea que a mí me aporte, bueno, pues aparte de otro tipo de ingresos, otro tipo de experiencias. O sea, decir, bueno, pues yo soy muy de experiencia, es decir, bueno, este ciclo se agotó, necesito nutrirme de otras cosas. Entonces, el campo de la empresa a mí me nutre de otras cosas. Entonces, sí que es verdad que yo soy muy proactiva. ¿Vale? Entonces, cuando algo es como que ya no me vibra, necesito buscarme nuevos retos, ¿no? Entonces, también creo que forma mucho parte de la personalidad. En mi caso, los saltos han venido dados por una sensación de desnutrición de vida. Y ya está, ya se acabó. Yo tenía un trabajo que me dijo el jefe, pero te vas a ir. Y digo, sí, porque aquí ya no tengo nada que hacer. Yo podría estar en este trabajo toda mi vida, pero ya tengo un techo de cristal que sé que jamás voy a poder romper. Entonces, yo no quiero esto para mi vida. Entonces, por eso te digo que el emprendedor también tiene esa parte de seguir creciendo, ¿no? Y creando. Muy bien. Oye, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Hay algo más que quieras decir o...? No, que no os alimentéis de cerveza y chorizo. No, aparte de eso, el tema está muy bien que utilicemos herramientas, que es un poco la esencia, que pongamos nuestra dolencia para que nos diga, sí que es verdad que la IA tiene un nivel de conocimiento que sobrepasa en 1000 a los humanos. O sea, de hecho, el otro día en el Congreso hablaban de... Claro, puede diagnosticar infinitamente mejor que un médico en muchísimo menos tiempo. Eso nadie lo pone en duda. Pero que los humanos necesitamos la parte de la emoción para poder conseguir hacer cosas. O sea, que necesitamos de otro humano que nos lleve y sobre todo en temas de cambios de vida. Entonces, que me parece fenomenal que le pidáis a ChatGPT que te haga la dieta, el entrenamiento y no sé qué, no sé cuánto, pero hasta que ChatGPT no tenga ojos... vamos a tener que seguir recurriendo a otros humanos que nos ayuden que nos acompañen, mejor dicho, a modular nuestro camino.
No estaba pensando exactamente que le den la I al médico y yo voy a verlo y que la use él mejor. Sí. Que ya me haga un resumen ejecutivo. Pues sí. Muchísimas gracias, Iraima, muy guapa la tu movida. Gracias. Como La Tu Movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.